Continuamos en esta cita con el doctor Marcelo Lam en Vida con Salud para conocer sobre la medicina china y los avances más relevantes de la medicina integrada contra el cáncer y otras enfermedades. Doctor Lam, adelante. Bueno, ya de regreso en la segunda parte de este programa de hoy, en Vida con Salud. Jenny, adelante. Doctor, estábamos hablando sobre la medicina herbaria, la alimentación contra el cáncer, el té, que es tan importante. Entonces, esto es una especie de debate. ¿Drogas farmacéuticas, medicina herbaria o terapia alimentaria? ¿Qué debemos usar? Mira, creo que la respuesta es siempre usar lo que cada caso y circunstancia requiere. Paciente, por ejemplo, sin compromiso vascular versus paciente con potencial daño vascular, con diabetes, por ejemplo, pues de acuerdo a eso, pues uno pone la terapia. Terapia a corto tiempo versus terapia a largo plazo. Todo eso depende de la toxicidad, el daño que puede hacer lo que uno va a usar como terapia, o sea, el remedio o la medicina. Son muchos factores. También la presión arterial, la diabetes, si el paciente es adicto al tabaquismo, etcétera. Todo eso, pues hay que tenerlo en consideración. Y uno siempre debe de tratar de evitar la toxicidad cruzada, o sea, la combinación de efectos secundarios, provengan estos de las medicinas, de los remedios herbarios o incluso de los alimentos que comemos, porque no es solamente el té, por ejemplo, la selga, la coliflor, el brócoli, todos esos alimentos que hemos hablado incluso en otros programas anteriores, que protegen contra el cáncer, son también antiinflamatorios, pues esos alimentos también inhiben la formación de nuevos vasos sanguíneos y siempre son buenos recomendarlos en la alimentación de un paciente con cáncer. Precisamente por eso, incluso muchos de esos alimentos se han encontrado ahora en estudios recientes que son tan potentes como las drogas que se usan, las drogas convencionales que se usan en oncología para parar la formación o para detener la formación de nuevos vasos sanguíneos en esos tumores, en el cáncer, quiero decir. De modo que uno debe de usar las tres, o el tratamiento debe estar integrado con los tres grupos, no limitado, pero siempre la estrategia del tratamiento es usando lo que cada caso requiere, de acuerdo a las circunstancias y el estatus clínico del paciente, no solamente de la enfermedad, porque el paciente puede tener cáncer, pero su condición de salud puede diferir a otro paciente que tenga incluso el mismo tipo de cáncer, e incluso sus hábitos, todo eso hay que tenerlo en cuenta, de manera de que no es un debate entre drogas, entre medicina herbaria y entre alimentación, sino que realmente los tres componentes deben estar presentes en un tratamiento bien diseñado y con una buena estrategia para salir adelante, para sacar el paciente adelante, porque eso es lo que uno hace como médico. Quien se cura es el paciente. Uno lo que hace es usar el conocimiento que uno tiene y la experiencia para sacar el paciente adelante. De acuerdo con lo que usted ha dicho en programas anteriores y lo reconfirma ahora, la medicina oriental y la medicina occidental o la convencional usan conceptos diferentes y filosofías diferentes. Quisiera hablarnos un poco sobre las diferencias que afectan o impiden un mejor entendimiento entre esos dos sistemas de salud. Bueno, en Asia, por ejemplo, las personas saben que los alimentos son también medicinas. O sea, los alimentos son también medicinas. Pero eso lo saben los asiáticos, es la tradición de ellos desde tiempos inmemoriales. Es un principio en medicina tradicional china. Sin embargo, en Occidente las personas tienen otra formación. El médico y el paciente, ambos, han crecido pensando que las medicinas y los alimentos son dos cosas separadas. O sea, totalmente opuestos
a lo que es el concepto que se tiene en Asia. Tal es así que los médicos, los profesionales que cuidan la salud de las personas, reciben muy poca o ninguna educación en ese sentido. Yo quiero decir, en esta parte del mundo. Sin las drogas farmacéuticas, un médico convencional muy probablemente no podría tratar ninguna condición de salud. Eso es una realidad, porque no tiene entrenamiento ni conoce, no solamente entrenamiento profesional, sino no ha crecido con esa filosofía. Sin embargo, poco a poco está cambiando. En Estados Unidos esto está cambiando. Se está haciendo más énfasis hoy día en el rol de la alimentación. Incluso ya pues, hay estudios como estos que te mencioné, que son estudios que muestran que los alimentos tienen poder curativo, tienen valor curativo, incluso algunos más potentes, que antes se dudaba eso. Y hoy día, bueno, puede uno permanecer con la idea de que no es así, pero los estudios clínicos y los ensayos, los estudios científicos y los ensayos clínicos demuestran que sí, que los alimentos tienen valor terapéutico, valor curativo, que pueden curar a un paciente. Incluso, como dije anteriormente, algunos son más potentes en sus acciones que ciertas drogas convencionales que incluso son carísimas. Por ejemplo, también sabemos que la medicina y la droga, incluso los mismos alimentos entre sí y los mismos remedios herbarios entre sí, pues interactúan sinergísticamente. Cuando digo actúan sinergísticamente, por ejemplo, se potencializan. Cuando uno, o sea, entre ellos, es increíble cómo la naturaleza se puede comunicar a nivel celular, a nivel químico, a nivel de sustancias. Se fusionan y hacen mucho más efecto que si uno usa exclusivamente un producto o una sustancia. Por ejemplo, el mismo té. Ya sabíamos antes que el té, o sea, la hoja de la Camellia sinensis contiene polifenoles y que los polifenoles del té son los más o uno de los más potentes antioxidantes y antiinflamatorios que existen. Eso lo sabíamos, por lo menos los médicos de medicina oriental lo sabíamos. Ahora, lo que no sabíamos y que se ha descubierto ahora recientemente es que una mezcla del té negro, el té verde, que son hojas del mismo té, pero procesada con diferentes métodos, pues una mezcla de té es más potente que si usáramos solamente el té verde, por ejemplo. Eso se acaba de demostrar en estudios recientes, que la mezcla de té, pues el contenido de polifenoles y la acción se potencializa cuando es mezclada. Tiene más efectividad como antioxidante y como antiinflamatorio. También mezclado es más potente como agente antiangiogénico, o sea, como anticáncer, pudiéramos decir, porque lo que hace el té es que inhibe la formación de nuevos vasos sanguíneos en los tumores, que es necesario, es lo que desarrollan los tumores, a microcirculación para llevar alimento a sus células y crecer. De modo que se está descubriendo mucho sobre la acción de los alimentos y el valor que tiene, no solamente preventivo, pero curativo. La alimentación en los centros de salud no es deliciosa ni atractiva. Entonces, estos alimentos que nos dan papillas y cositas hervidas, ¿son contraproducentes o nocivos para la sanación? No es que sean contraproducentes o nocivos, lo que sucede es que no corresponden a las necesidades terapéuticas individuales de alimentación que deberían tener por lo menos cada paciente, que es diferente de acuerdo a su patología y a su estado de salud. Por ejemplo, si un paciente es diabético, no cabe duda que no le van a mandar alimentos con azúcar a la habitación. Pero si el paciente es un paciente de cáncer, sí le dan alimentos con azúcar y usualmente nada de anticáncer ni alimentos antiinflamatorios. Es un problema cultural, pienso yo, porque si, por ejemplo, una persona padece de una enfermedad como deficiencia cardíaca y presenta edema, una condición clínicamente, o sea, de una condición clínica de deficiencia yang, de carácter de deficiencia yang, y a ese paciente le traen, por ejemplo, leche de vaca, galletitas con queso crema, gelatina fría y jugo de naranja. Todos esos alimentos que he mencionado ahí son extremadamente yin.
Eso es contraproducente porque el paciente con una manifestación de deficiencia yang necesita apoyo con alimentos yang, no darle alimentos yin. En ese caso, leche de soya, por ejemplo, o soja, como le llaman en otros lugares, o en algunos lugares, quiero decir, cereal o un pie de ligero de canela y jengibre, por ejemplo, y jugo de zanahoria en vez de jugo de naranja, pues eso es una mejor opción de alimentación. O sea, como dijimos anteriormente o como mencioné anteriormente, el concepto de yin y yang, el concepto bioenergético, pervade todos los aspectos de la medicina oriental. Entender ese equilibrio entre yin y yang es algo esencial en medicina tradicional china, pero no es así en medicina occidental. En medicina occidental el concepto bioenergético incluso se descarta, no se tiene en cuenta, y si un paciente, por ejemplo, tiene deficiencia yang, una condición de deficiencia congestiva crónica, cardíaca, quiero decir, y presenta edema y todo eso, y ese paciente le das alimentos, lo alimenta con alimentos de características bioenergéticas yin, quiero decir, pues es en detrimento, porque a pesar de que le está dando o que el paciente está recibiendo el tratamiento farmacéutico correcto, la alimentación no es así, y entonces pues puede ser que eso influya en la recuperación. Puede ser, no, es muy probable que influya en la recuperación. Incluso en aquellos pacientes que se recuperan, pues necesitan más tiempo de recuperación, de tratamiento para recuperarse, que si el tratamiento incluyera su alimentación y fuera de acuerdo a la necesidad bioenergética que también presenta el paciente. O sea que los hospitales de medicina tradicional china no solo se da medicación, sino que también la comida es acorde al balance que usted nos hablaba. Así es, o por lo menos así debe ser cuando el tratamiento es completo. Perfecto. Siempre escuché que los tratamientos de cáncer son caros. Particularmente la medicina convencional es muy cara. Sabemos que las empresas farmacéuticas son monstruos de Wall Street. ¿Cree usted que los intereses económicos establecidos van a divulgar los beneficios de la medicina oriental o de otras formas de medicina alternativa? ¿No sería eso contrario a sus beneficios económicos? Bueno, el cuidado de la salud moderna es una realidad que es está compuesto por factores muy complejos y difícil de responder por lo menos de manera clara y precisa. Por un lado está la necesidad de investigar y producir mejores medicamentos, por ejemplo. Eso conlleva costos de investigación, costos de innovación, costos de producción, costos de protección legal, porque aquí sabemos que el costo de protección legal es esencial en el cuidado médico o en el desarrollo de los medicamentos. Enseguida los abogados por cualquier cosa están ahí inmediatamente disponibles para una demanda legal. Entonces, el costo de protección legal también se le agrega a los medicamentos, a los tratamientos, a los centros, a todo lo que es el costo de salud. El costo de mercadeo de algunos de esos productos que se gastan cualquier cantidad de dinero en comerciales, que sabemos que a veces un minuto o medio minuto de un comercial en la televisión nacional de los Estados Unidos pues cuesta miles, si no millones de dólares, costo de mercadeo, y quién sabe otros costos que yo desconozco. No cabe duda que además del sufrimiento humano, el cáncer es una carga sanitaria de incalculable costo financiero, quiero decir, para las personas y para la sociedad. La medicina herbaria, en mi opinión, es relativamente más barata. En mi opinión, no, y en realidad no es solamente la opinión del doctor Lan. La medicina herbaria factualmente es relativamente más barata en comparación con la medicina convencional. Por otro lado, es también, pudiéramos argumentar, bueno, pero la medicina convencional es más efectiva. No, eso no es cierto.
la medicina herbaria es tan o igual de efectiva, incluso en algunos casos más efectiva y segura también cuando se recibe de manera profesional. Incluso está licenciada y disponible, como hemos dicho ya en otros programas aquí, está licenciada y disponible en Estados Unidos. De modo que de manera exclusiva o en combinación con la medicina convencional aporta grandes beneficios para los pacientes y puede también reducir los costos por cuidado de salud. Pero si la empresa o las empresas farmacéuticas divulgarían información sobre la efectividad y seguridad de los productos herbarios, yo eso lo dudo. Obviamente porque no tienen participación ni beneficio. Sin embargo, el interés de los médicos por aprender sobre medicina herbaria, particularmente cuando existe evidencia comprobada, pues parece tener o estar teniendo un auge de crecimiento. Cada día hay más personas, incluidos médicos, interesados en el tema de la medicina alternativa y complementaria. Doctor, hablemos un poco sobre el tema de circulación sanguínea. Tantas personas mueren de enfermedad del corazón, presión arterial elevada, ataque cardíaco, trombosis en el cerebro y otros problemas circulatorios. A millones de personas ahora nos dicen que si no tomamos medicina para el colesterol, podríamos morir. ¿Tiene la medicina oriental algo para mejorar la circulación sanguínea de las personas? Tiene mucho. No solamente tiene uno, pero voy a mencionar uno aquí porque si no estuviéramos toda la tarde hablando de esto y quizás hasta un día. El extracto concentrado de la raíz de salvia michorriza, lo que en chino llamamos danshen, es una de las armas principales de la cardiología, no solamente en China, en Asia. Es increíble que aquí en Occidente incluso muchos cardiólogos ni siquiera saben que existe la salvia michorriza o el extracto de danshen. El extracto concentrado de danshen contiene sustancias activas tales como los tanxiniones o tanxionones. Tiene también otros componentes como los ácidos salvionólicos. Y esa medicina se usa para mejorar la circulación sanguínea, pero se usa en tantas condiciones que, te digo, es la mano o el brazo derecho de la cardiología en Asia. La salvia michorriza, el extracto de danshen, particularmente para tratar enfermedades cardiovasculares, angina pectoral, oclusión coronaria, oclusión de las carótidas, claudicación de las extremidades por razón de pobre circulación y dificultad para sanar tejidos, por ejemplo, en pacientes con diabetes. Se usa para la difusión eréctil por pobre circulación. Se usa también en condiciones condiciones cerebrovasculares como la demencia, las secuelas de accidentes cerebrovascular por trombosis, cuando la persona recién desarrolla hemiplegia, pues esto ayuda mucho. ¿Por qué ayuda? La salvia michorriza aumenta la oxigenación celular y mejora la condición de las neuronas. El danshen, el extracto de esta planta, que le llamamos danshen, previene y revierte las placas ateromatosas que se forman en la acumulación de colesterol y calcio en una combinación en la íntima de las arterias, o sea, en la parte interna de los vasos sanguíneos. El extracto concentrado de la salvia michorriza, y debo decir, salvia michorriza, no se debe confundir con otras salvias, porque porque las salvias es una familia de plantas y hay muchas salvias, pero la salvia michorriza es la que es efectiva para resolver muchísimas condiciones cardiovasculares o circulatorias. Tiene acción vasodilatador, es un vasodilatador, es un anticoagulante también, un antilípido, desintegra la formación de lípidos y es antiinflamatorio y antioxidante. Pero como si eso fuera poco, también tiene acción anticáncer. Se usa en conjunto con otros remedios, con otras medicinas o herbarias o convencionales para tratar cáncer de mama, cáncer de hígado, cáncer de pulmón, y es
muy buena para los mesoteliomas y para mejorar la fibrosis pulmonar. En este caso se combina con otra planta, con otro extracto de planta que se llama Pinellia ternata, pero es muy interesante cómo no solamente mejora la circulación en general, profunda y periférica, pero también mejora la elasticidad, suaviza los tejidos, el endurecimiento de los tejidos, y es muy efectiva, ayuda mucho en resolver o en detener el avance de la fibrosis pulmonar. Esta medicina se usa en inyecciones y en extracto concentrado. También existen tabletas, pero el Tanshen, los resultados son maravillosos cuando se inyecta. Usualmente lo que yo hago en las personas que necesitan ese tratamiento o esos tratamientos, pues le pongo un curso inicialmente con Tanshen inyectado y luego después un curso de seguimiento con Tanshen oral que puede usarse por determinado tiempo o incluso a largo plazo, todo depende de la situación de salud que tenga el paciente y lo que queramos conseguir con el tratamiento, pero es muy, muy efectiva el tratamiento con salvia michorriza. En los casos, por ejemplo, de los hombres, mejora muchísimo la erección. La difusión resuelve la disfunción eréctil por razón circulatoria, quiero decir, porque puede haber otras razones, pero cuando es circulatoria, que es la mayor componente de una disfunción eréctil, pues lo resuelve. Y no es que lo resuelve temporariamente, como lo que hacen las pastillitas dilatadoras estas que están de moda, que también incluso pueden causar aneurisma y muchísimos otros problemas, incluso de peligro para la vida. No, el Tanshen revierte el daño, recupera la salud vascular y la persona pues funciona perfectamente bien sin necesidad de tomar ninguno de esos remedios. Doctor, usted dice que la salvia michorriza es una medicina herbaria muy buena para las enfermedades circulatorias, pero tengo varias preguntas. ¿Es realmente efectiva? ¿Es apropiada para todas las personas? ¿Es segura y no tiene efectos secundarios? ¿Y puedo usarla si estoy tomando otros medicamentos? Bueno, hay varias preguntas, ¿no? Si es efectiva, sí, muy efectiva. Incluso se usa, claro, en dependencia a la dosificación, la dosificación se hace en dependencia al peso corporal del paciente y a la patología. Por ejemplo, se usa incluso en trombosis, se usa en embolismo pulmonar masivo, en los hospitales tradicionales de medicina tradicional en China, pues se usa de igual modo que se usa la heparina, por ejemplo, en medicina convencional. Se usa en dosis menor para, por ejemplo, resolver la difusión eréctil, para resolver la claudicación de los miembros inferiores. La persona cuando se cansa por caminar, cuando camina, la persona que tiene problemas circulatorios por diabetes y no puede sanar, las personas que tienen oclusión en la carótida, incluso oclusión coronaria. Esta medicina, que es el brazo, repito, el brazo derecho de la cardiología en Asia, pues esta medicina evita muchísimos cateterismos, por ejemplo. De modo que sí es efectiva, que si es segura y tiene efectos secundarios, sí es segura, muy segura. Y los efectos secundarios, bueno, todo depende de cómo se use, porque no se puede, por ejemplo, combinar con otros anticoagulantes porque aumentaría el efecto anticoagulante, del medicamento, y pudiera producir extravasación sanguínea y quizás hasta hemorragia. Todo eso debe recibirse de manera profesional, dirigido por un profesional, pero sí es muy efectiva y segura. Por otra parte, respondiendo a tu otra pregunta, ¿se puede combinar con otros medicamentos? Sí, se puede combinar.
De hecho, se combina, como dije anteriormente, con otros medicamentos para tratar, por ejemplo, el cáncer hepático, el cáncer de mama. Se usa también en combinación con otros medicamentos para tratar, por ejemplo, la fibrosis pulmonar y así sucesivamente. Pero siempre se debe tener en cuenta que es un anticoagulante, un vasodilatador y un también elemento, un agente que es anticolesterol, o sea, disuelve los ateromas. Pero lo que uno debe tener siempre más presente es que además de vasodilatador, pues tiene efecto anticoagulante, y entonces debe tener mucho cuidado en combinarlo con otros medicamentos que también tengan la misma acción anticoagulante, quiero decir, antiplaquetarios. Pues, de modo que eso es lo principal que hay que tener en cuenta, pero es una medicina muy efectiva y muy segura. Una gran pena que muchísimas personas no estén recibiendo este tratamiento o no se beneficien de este tratamiento por desconocimiento, porque está disponible en medicina oriental aquí en los Estados Unidos. Y por otra parte, es también lamentable que los cardiólogos y los médicos convencionales, que ven la mayor parte o la mayor masa de los pacientes, pues generalmente o por lo general no lo conocen. Bien, doctor, se nos ha ido la hora y nos quedamos con muchísimas preguntas para la próxima semana. Hasta entonces. Gracias, doctor. Gracias. Este programa ha sido posible gracias a TCM Physicians, la clínica del doctor Marcelo Lam en Miami. El teléfono 305-267-4560. Vida con Salud se transmite cada lunes a las 8 p.m. y miércoles a las 5, comenzando la mañana. Les deseamos salud y suerte.